Tenemos en línea telefónica a quien fuese exministro de la Defensa. Él fue también ministro de Relaciones Exteriores, diplomático y general de división retirado, Fernando Ochoa Antich. Si nos escucha, bienvenido, acá bajo la lupa. Bienvenido a Nueva Esparta, a la isla de Margarita. Bueno, muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Realmente el problema por lo menos es curioso, porque normalmente una ayuda humanitaria es respaldada por el gobierno que esté en funciones. Entonces, pero curiosamente la situación venezolana tiene rasgos muy particulares, llegando al extremo, bueno, que una ayuda humanitaria genera una crisis como la que están presentando el gobierno de Maduro, por su manera absurda de manejar las cosas. Porque desde que empezó a surgir la tesis de que se necesitaba una ayuda humanitaria, él mismo debió haber sido el promotor, ¿no? Primero lo estaba proponiendo la oposición, pero el gobierno debió haberlo respaldado y la solución hubiera sido muy fácil. Se hubiera aceptado y se hubieran establecido normas para su reparto, ¿no? Dialogando entre oposición y gobierno. Pero este es un gobierno con el cual no se puede conversar, porque es un gobierno que siempre patea la mesa y siempre complica la situación. La mejor demostración son todas las violaciones flagrantes que han venido haciendo de la Constitución Nacional, de una manera que ha conducido al gobierno a que se le pueda llamar, pues que en vez de ser un gobierno democrático es realmente una dictadura, ¿no? Que ha llegado al extremo en el campo que yo más manejo, en el campo militar, de que este señor Diosdado, que fue teniente en un tiempo, pero sus valores militares no existen, se le ocurrió hacer un meeting dentro de la propia Escuela de Aviación Militar y poner a los cadetes junto a la juventud del PSUV a cantar himnos revolucionarios, sin darse cuenta que le está haciendo no solamente un daño a Venezuela y a las propias Fuerzas Armadas, sino a esos mismos cadetes, porque lo están confundiendo, son unos jóvenes, entonces están tratando de ideologizarlos, ¿no? Y bueno, todo eso es muy complicado porque... ¿Están tratando o la Fuerza Armada tiene ya la ideología en las venas? Mira, en 20 años es mucho lo que se avanza, ¿no? Por eso y más le digo. con el abuso del poder pero si ayer el ministro de la Defensa, Padrino López, bueno, ya usted vio el comunicado, dice que prácticamente claro, ahí lo sacan muerto, pues no van a dejar pasar eso, y a eso se le suma este cierre por esta parte marítima y por otra aérea en las costas venezolanas. Pero fíjate, justamente allí es que está el problema, porque el gobierno de Maduro es ilegítimo, no solo por las elecciones del 20 de mayo, que son un absurdo, sino que desde que llegó al poder ha irrespetado de tal manera la Constitución Nacional que el gobierno es inconstitucional casi desde su inicio. Por lo tanto, la verdad es que él fue un presidente ilegítimo en su anterior periodo presidencial y ahora continúa haciéndolo. Bueno, ahora el caso del cerrar la frontera marítima con las islas Curazao, Aruba y Bonaire. Exacto, es decir, lo está haciendo, oye, en cierta forma con la Comunidad Europea, porque esas islas pertenecen al Commonwealth y el Commonwealth está todavía Holanda es parte perdón, me confundí, no el Commonwealth, sino tienen una vinculación, aunque son islas realmente independientes, pertenecen a una unión de pequeñas islas con Holanda, ¿no? Por lo tanto, Holanda, que es parte de la Unión Europea, y están promoviendo un diálogo para ver si se logra que Maduro acepte las elecciones presidenciales, es una errada política lo que están haciendo. Pero, ¿no? Fíjese, ahora, ¿por qué lo están haciendo? Porque ellos quieren mantener la tesis que detrás de la ayuda humanitaria puede venir una invasión multilateral, una intervención multilateral. Eso es posible de acuerdo a lo que vaya haciendo el gobierno. Si el régimen de Maduro, en el problema de
de los dos conciertos, el absurdo de los dos conciertos. Que ahora le dicen guerra de miniteca, que se va a definir por ahí jocosamente, se va a definir Venezuela en medio de una guerra de miniteca. Imagínese usted. Exacto. Sí, una cosa absurda, porque se está jugando con la paz. Porque si, oye, en esa situación de enfrentamiento entre grupos sociales tan importantes, siendo la mayoría del país los que están respaldando a la oposición, la gran mayoría del país, porque la caída de la popularidad de Maduro es una realidad. Esa situación puede traer una tragedia, porque un disparo que se vaya o alguna puede generar un problema. Y si se genera un problema por la actitud equivocada de Maduro, puede venir detrás de una intervención multilateral. Fíjese, una pregunta que quiero hacerle puntual. Cerraron el gobierno, bueno, como usted señala, según su argumento, es ilegítimo, es inconstitucional, esto, pero tomó las decisiones de cerrar. No se sabe si va a cerrar la frontera por el puente Simón Bolívar y por el otro punto que es Roraima, que es el otro punto de entrada de la ayuda humanitaria hasta ahora. No se sabe todavía. Aquí cerran Curazao, Aruba y Bonaire. En Curazao está el otro punto. ¿Qué pasa si deciden, bueno, ahora con los militares de Estados Unidos y todo, vamos a pasar esa ayuda o sí? ¿Eso pudiese pasar? Bueno, fíjate, es un problema muy complicado, ¿no? Porque sin lugar a duda... Porque eso es lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, que eso va a pasar, y Guaidó ha dicho que eso va a pasar. Deben estar preparados ellos con algo allá. Esa es exactamente la posición absurda y necia de Nicolás Maduro, de Padrino López y de su camarilla que está alrededor. Porque están promoviendo que eso ocurra. En vez de evitar que eso ocurra, a través de una política que evitar el enfrentamiento con potencias que tienen mayor capacidad militar, ¿no?, y política y económica que Venezuela, en lugar de buscar evitar eso, han creado una política de hace bastante tiempo de enfrentamiento que nos está llevando a esta situación tan complicada. Porque el gran responsable, si llega a haber una intervención militar multilateral en Venezuela por tropas colombianas, tropas brasileñas y tropas de los Estados Unidos, pues sería muy doloroso para Venezuela. El gran responsable es Nicolás Maduro, porque los estados no actúan porque lo pida Guaidó. Estados Unidos no va a intervenir militarmente porque lo pida Guaidó, ni Colombia ni Brasil. Lo hacen si la política venezolana no hiere los intereses vitales de esos países, que es lo que está ocurriendo. ¿Por qué Colombia llega al extremo de que el presidente Duque hable en televisión con Guaidó y lo llame presidente? Bueno, sencillamente porque Colombia ha recibido 2 millones de venezolanos que se han ido porque aquí están pasando hambre, ¿no? Y eso tiene colapsado a la sociedad colombiana. Por lo tanto, se está hiriendo sus intereses vitales. Y en el caso de los Estados Unidos, nos permiten nada más ni nada menos que Rusia esté tratando de intervenir en un territorio que más o menos tiene la hegemonía de los Estados Unidos, para responder lo que significa el problema de la presencia de los Estados Unidos alrededor del Asia y alrededor de Europa mismo, que con la OTAN está muy cerca de Rusia. Y en el caso de Brasil, el foro de Sao Paulo, que ha sido declarado por el presidente Bolsonaro como el enemigo de su gobierno, es respaldado por Nicolás Maduro. Entonces el enemigo, el enemigo de mi amigo es mi amigo, lo que siempre la comparación que se hace. Entonces, eso son 3 casos realmente muy delicados que pueden terminar en una tragedia para el pueblo venezolano. Ahora, hay una cantidad de personas que ya van en caravana en respaldo de esta decisión de Juan Guaidó hacia la frontera colombo-venezolana. La información que hay es que
bueno, arrancarían mañana en la mañana y llegarían más o menos el tarde-noche hasta allá para esperar al día siguiente. Por otra parte está el gobierno nacional también preparando toda su movilización y distribución de cajas, 20.000 cajas CLA, y van a tener una jornada asistencial. Me gustaría su posición al respecto, porque surgió la información que en el Táchira un funcionario militar estaba entrando chequeando las posadas y hoteles para que, no metieran a gente, nadie ahí que se estuviera acampando allá. Mira, en análisis estratégico, este juego se llama suma cero, ¿no? Porque dos países o dos grupos sociales o dos fuerzas armadas están en posiciones tan contrapuestas. Oye, que la única solución es que una se imponga a la otra por la fuerza. ¿Ves? No hay posibilidades de diálogo de ninguna especie. A ese nivel estamos llegando. El gran problema que tiene Venezuela, ¿no? O mejor dicho, no es que tiene Venezuela, porque el problema no es con Venezuela. El gran problema que tiene el gobierno de Maduro, porque hay que empezar a diferenciar el problema de Venezuela, que son unos, que son muy delicados y realmente muy dolorosos, el problema que tiene el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro, el problema que tiene es que es ilegítimo, ¿no? Él es un usurpador, y esa situación lo está llevando a no tener posible estabilidad política. Ahora, si él juega de la manera que lo está jugando, lo más seguro es que va a tener un enfrentamiento. Si llega a ver, porque las personas que se decidan a ir hacia la frontera, y principalmente el propio pueblo del Táchira, mi origen es tachirense y por lo tanto lo conozco bien, que ha mantenido una lucha muy importante durante todos estos años en contra del gobierno de Maduro, lo más seguro es que va a haber un enfrentamiento entre grupos sociales promovidos por el gobierno nacional. Están hablando que pueden haber hasta francotiradores. Si eso ocurre, no, Nicolás Maduro lo que está es promoviendo que haya una intervención multilateral, porque le interesa para terminar siendo un héroe, y lo más seguro que haga lo mismo que hizo el general Noriega, que a la hora de las pequeñas caballos se mete en una embajada, pero deje ensangrentado Venezuela o en una situación inmanejable que se puede ir de las manos y se hace realmente complicado. Lo inaceptable es que la Fuerza Armada no tenga una posición institucional ante una situación tan grave como la que estamos teniendo, porque el general Vladimir Padrino mantiene una posición no institucional, no una posición como parte del Estado venezolano, sino él interviene como parte del gobierno. Él es parte del gobierno porque él ha demostrado públicamente que la Fuerza Armada que él dirige está al servicio del gobierno de Maduro, del régimen madurista, y no de los venezolanos ni del Estado venezolano. Y esa situación pues va a conducir que la Fuerza Armada termine también comprometida en un problema que no sabemos cómo va a terminar. Pero él ayer también, Padrino López, en su comunicado que hizo público, señaló que no podría otro país llegar, otro presidente de otro país llegar y darle órdenes a la Fuerza Armada y al componente militar de Estados Unidos y de conocer a Donald Trump. Eso fue la primera parte a la que él se refirió en su comunicado. En eso tiene razón el general Padrino, porque Trump no es propiamente un delicado político o un fino político, ¿no? Si fuera un inglés, posiblemente lo hubiera dicho de una manera diferente. Pero usted comparte las declaraciones de Donald Trump. Sí, cómo no, yo las escuché. Hacia los militares, la advertencia que le hizo. Claro que sí, que a mi concepto fue una posición equivocada de Trump. Pero así es Trump. El problema no es que Trump sea, oiga, que tú estés de acuerdo con Trump o no estés de acuerdo con Trump. Yo rechazo mucho de las ideas que tiene Trump. Pero lo que yo tengo que reconocer, porque es la seguridad de mi país, es que yo no me puedo enfrentar a los Estados Unidos. Yo no puedo desarrollar una política que me enfrente con la potencia hegemónica del mundo, porque Venezuela es una potencia media de la América del Sur. Entonces, y Estados Unidos es la potencia hegemónica del mundo, y en particular la potencia hegemónica
de la América. Pero además de eso, Brasil es también es la potencia hegemónica de la América del Sur. Entonces la política de Maduro, porque él cree que rasgándose la vestidura le está haciendo un bien a Venezuela y en realidad la está destruyendo, como la ha venido destruyendo desde que alcanzó el poder, es imposible que tú te enfrentes a nada menos y nada más que a dos potencias de esa magnitud, porque tengas una equivocada política desde hace, de todo el tiempo, porque desde Hugo Chávez hasta ahorita, ¿no se acuerdan cuando Hugo Chávez se reía porque había dicho que en las Naciones Unidas, que como había hablado el día anterior el presidente Bush, que había olor ¿cómo? Azufre. Entonces, bueno, y así por el estilo, todas las declaraciones que dan. Entonces, jugando con imagínense, aliándose con la Unión Soviética, con China, con Turquía. No es que tú no tengas relaciones, pero tú tienes que saber que la alianza, si tú haces esa alianza de esa magnitud, tú estás enfrentándote a los Estados Unidos. Y Estados Unidos para Venezuela era muy importante, o es muy importante, porque es el mercado natural de nuestro petróleo. Entonces tú no puedes inventar mercados, como lo están haciendo, porque eso significa un menor ingreso de Venezuela. Pero aparte de todo eso, es increíble que las Fuerzas Armadas, y ojalá Maduro, Vladimir Padrino, reflexionara su responsabilidad ante la historia. Es inaceptable que las Fuerzas Armadas permita que un régimen que ha destruido a Venezuela continúe en el poder. Eso es inaceptable, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas ha tenido en Venezuela una trayectoria y su prestigio, que lo tuvo muy alto hasta 1998, durante todo el siglo XX, su prestigio se creó, porque en las mayores crisis políticas, las Fuerzas Armadas percibía el sentimiento nacional y actuaba de acuerdo a ese sentimiento nacional, y eso le permitía poder pacíficamente reorientar el Estado y reorientar la sociedad hacia otro régimen político, ya que el anterior régimen político no funcionaba. Ahora, este régimen destruyó a Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que hayan permitido que se haya llegado a ese extremo sin haber tomado una medida para que se pudiera interrumpir un régimen que estaba violando la Constitución Nacional y además destruyendo a Venezuela? Bueno, pero en el caso de la Fuerza Armada Nacional o de un sector de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional, todo el poder que tiene en el país es impresionante, llevándolo aquí a lo local, pues, porque lo que le podemos hablar nosotros es lo local, aquí el control de muchas cosas lo tiene la Fuerza Armada Nacional, y en el país control de comida, control de una serie de denuncias que han hecho también en un control. Y si tienes el control de tantas cosas que le ha cedido el Ejecutivo Nacional, y se lo cedió por supuesto el presidente fallecido Hugo Chávez, por ser militar, por haber sido militar y haber estado en toda la historia que tuvo del golpe de Estado y todo lo que siguió. Entonces, ¿cómo desprenderse de eso? Es lo que me imagino, con todo ese poderío que tienen. Además, al culminar el comunicado el día de ayer, otra vez lanzaron su consigna el mismo ministro de la Defensa. Leales siempre. Traidores nunca. Exactamente. Sí, señor. Bueno, eso es justamente una equivocada conducción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ojalá, claro, pero además de eso, ¿no? Esto está ocurriendo porque en nuestra historia, cuando un gobierno tomaba una acción absurda, por ejemplo, como la que realizó el general Pérez Jiménez, ¿no? Cuando creó el plebiscito y no hizo unas elecciones, ¿no? Sectores de la Fuerza Armada, aunque había un alto mando que estaba comprometido con Pérez Jiménez, sectores de la Fuerza Armada intervinieron el 1 de enero y promovieron la crisis que se llevó la dictadura por el medio. Ahora, eso aquí ahora no ocurre porque hay un control de inteligencia exagerado que ha comprometido dos valores fundamentales de la Fuerza Armada, que es el compañerismo y el espíritu de cuerpo, porque es tal la intervención que tiene el régimen a través de una estructura que han creado los cubanos,
tiene un control de inteligencia muy rígido y fíjate que hay casi 180 oficiales detenidos, que es un número alto. Entonces, esto ocurre por eso, porque cualquier cosa que se dice, tú dices cualquier crítica, y por eso ya, sin que estés conspirando ni mucho menos, por eso ya o te retiran, o te dejan sin cargo, o te detienen. Entonces, como tú comprenderás, esta situación ha imposibilitado que haya una reacción en la Fuerza Armada, pero la situación está llegando a tal extremo que si los altos mandos, como que parece, no quieren porque están totalmente comprometidos por lo que tú dices, porque Hugo Chávez después del 11 de abril entendió, aunque ya lo había entendido al llegar al poder cuando estableció aquello que se llamaba el Plan Bolívar 2000, que empezó a darle dinero a las guarniciones para que lo manejaran a su criterio. Y ahí cuando estaba el general Rosendo. Sí, a grandes hechos de corrupción. Entonces, ¿qué buscó Hugo Chávez? Corromper a la Fuerza Armada. ¿Cómo lo corrompió? Bueno, permitiéndole que tuvieran el control de sectores de la economía nacional. Por lo tanto, lamentablemente, la Fuerza Armada es también corresponsable de toda la tragedia económica que está viviendo Venezuela. Por ejemplo, la destrucción de PDVSA. ¿Cómo puede negarse que, bueno, en este caso está este general después pero han habido dos generales en el tiempo de los 20 años de gobierno chavista madurista. Han habido ya dos generales ejerciendo la presidencia de PDVSA. El caso es que destruyeron PDVSA. Bueno, todo lo que tocan lo destruyen. En cualquier parte donde ponen un militar, fracasan. Oye, y esa es la verdad, porque las Fuerzas Armadas no están hechas para eso. Las Fuerzas Armadas están hechas para otras cosas. Y tienen que estar totalmente separadas del gobierno. Tú no puedes estar tomando medidas a favor de un gobierno de una manera ligera. Solamente en caso de emergencia nacional, es decir, que hay una suspensión de garantía, es que las Fuerzas Armadas, y entre ellos la Guardia Nacional, es que debe intervenir. Entonces, aquí lo están haciendo libremente, no solamente utilizando los encargos civiles, ¿no? Comprometiendo entonces a las Fuerzas Armadas, porque no es Fernando Ochoa retirado que estuvo de canciller. A mí ya yo había pasado al retiro. Yo no comprometía a las Fuerzas Armadas en mi función, era Fernando Ochoa como persona, porque ya yo estaba retirado. Pero si yo estoy activo y me nombran de director o me nombran ministro, yo estoy comprometiendo a las Fuerzas Armadas, porque yo sigo activo. No, yo tengo que pasar al retiro si quiero desempeñar un cargo civil por un largo tiempo. Lo puedo hacerlo por un corto tiempo, por una crisis, porque eso es posible, pero no puede ser que tú estés usando más de 1,000 y pico de oficiales en cargos civiles. Fíjese, general, 2 puntos para que usted cierre ya el tema de la entrevista. Uno, la formación de milicianos por parte del gobierno, personas también que son adultas y que este entrenamiento que han tenido con algunos... Son viejitos como yo. Bueno, sí, claro. bueno. Y otros con menos tanta edad, de alguna manera. Y tienen un armamento, un fusil, ¿no? Los han entrenado, lo hemos visto, ¿no? Acá. Ese es una. Y 2, para su comentario sobre eso, para que cierre la entrevista. Y 2, del otro lado están los militares, del otro lado de la frontera, están los militares de Estados Unidos, también militares de Colombia y, como usted ha señalado, de Brasil, están allí. Los militares venezolanos solamente cuentan con ellos mismos en medio de este conflicto en este momento. ¿El arsenal tiene algún apoyo de los militares de Rusia? Lo dejo con esas 2 reflexiones ya para cerrar la entrevista. Bueno, mira, primero, la milicia, o eso que llaman la Unión Cívico-Militar, es una doctrina absolutamente superada en el tiempo, en la forma de utilizar a las Fuerzas Armadas. Eso estuvo a principios del siglo XX, se creó esa posibilidad cuando hubo las revoluciones, la Unión Soviética, China, etc. Pero en ese caso, en el caso de Venezuela, todos hemos visto quiénes son las personas que son miembros de la milicia, ¿no?
Primero, la milicia es inconstitucional porque eso no está establecido en la Constitución como parte de la Fuerza Armada. Y ahí la Constitución establece cuáles son las partes que tiene la Fuerza Armada, el Ejército, la Armada, ¿no? Y no aparece la Guardia Nacional, no aparece, perdón, la Milicia Nacional. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el entrenamiento de ellos no es suficiente. Ellos han querido establecer lo que se llama una guerra de cuarta generación, ¿no? Que es sea la guerrilla urbana o la guerrilla campesina. Pero en los dos casos, primero tú tienes que tener un sentimiento nacional, ¿no? Por alguna razón. Si tú estás defendiendo la independencia nacional, como fue el caso del Vietnam, entonces quieren tratar de comparar la situación de Venezuela en este momento con la situación del Vietnam y de otros países que han estado, la misma China, que han estado comprometidos en su independencia. Aquí no está comprometida la independencia de Venezuela. Que aquí llegase a haber una intervención militar multilateral que yo no deseo y espero que la Fuerza Armada reaccione ante que ocurra esa tragedia, ¿no? Será una intervención militar por muy corto tiempo, ¿no? Porque el enfrentamiento no es con Venezuela. La gran mayoría del pueblo venezolano lo que quiere es que se vaya Nicolás Maduro, y esa estructura militar, esa alianza militar vendrá a Venezuela única y exclusivamente para sacar a Maduro y después se regresará a sus países. Pero si llegase a haber algún tipo de enfrentamiento, porque realmente los colectivos armados, que esos sí pueden ser eficientes militarmente, no la milicia, que eso no tiene sentido, pero puede haber o efectivos de estos colectivos armados que se enfrenten a una fuerza armada que penetre el territorio venezolano. En ese caso, lamentablemente, los que vamos a sufrir somos los venezolanos, porque la acción militar va a ser de tal contundencia que no solamente van a destruir a un francotirador que esté disparando, sino que posiblemente, tengan una intervención de tal fuerza, porque la capacidad militar es muy alta, que va a comprometer la vida de venezolanos y también de la infraestructura de nuestro país. Por lo tanto, es muy doloroso que eso ocurra. Lo ideal es que evitemos el enfrentamiento, la intervención multilateral, sino que lo resolvamos los venezolanos. Pero para resolverlo los venezolanos, tiene que haber un cambio de posición de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, lamentablemente, pareciera ser que los altos mandos de un sector de las Fuerzas Armadas